El alma humana tiene una profunda necesidad de propósito, dirección y significado. Desde el principio de los tiempos, las personas han buscado respuestas a preguntas esenciales. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Estoy caminando en el camino correcto? Estas preguntas no son nuevas, fueron las mismas preguntas que se hicieron Abraham, Moisés, David y los discípulos de Cristo. Pero hoy, en medio de la modernidad, en un mundo saturado de tecnología, distracciones y voces contradictorias, la búsqueda del propósito se ha vuelto más urgente que nunca. ¿Por qué? Porque el corazón humano creado por Dios nunca encontrará descanso hasta que esté en perfecta comunión con su Creador. San Agustín lo expresó bellamente cuando dijo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es en este contexto de búsqueda y anhelo que Dios, en su misericordia y amor infinito, utiliza medios únicos para revelarse a nosotros. A veces lo hace a través de la naturaleza, como el salmista declara: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Bautísimo y bebo uno. Otras veces habla a través de su palabra, la Biblia, la cual es una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro camino sin luz y mi tamaño. Sin embargo, hay momentos en que Dios elige un medio más personal y misterioso: los sueños. Los sueños han sido, desde la antigüedad, un canal por el cual Dios se comunica directamente con su pueblo. Si miramos las Escrituras, encontramos ejemplos poderosos que muestran cómo Dios ha utilizado los sueños para revelar su voluntad, advertir sobre peligros inminentes, inspirar esperanza, confirmar su llamado en la vida de aquellos que ha elegido. Pensemos en José, el hijo de Jacob, quien soñó con su futura grandeza cuando aún era un joven pastor rechazado por sus hermanos. Pensemos en el faraón de Egipto, cuyos sueños desconcertantes fueron interpretados por José, llevando así a la salvación de muchas vidas. Pensemos en Daniel, quien no solo interpretó sueños en Babilonia, sino que recibió visiones proféticas que hablaban de los planes soberanos de Dios para toda la humanidad. Hoy puede que no vivamos en una era donde los sueños se entienden como algo divino, pero eso no significa que Dios haya dejado de hablar. La pregunta no es si Dios está hablando, la pregunta es si estamos escuchando. Los sueños que vienen de Dios son comunes. No son meros fragmentos de nuestras preocupaciones diarias o reflejos de lo que hemos visto en una película. No, los sueños de Dios tienen un propósito eterno. Ellos nos inquietan, nos despiertan y a veces nos dejan una sensación de asombro y reverencia que no podemos ignorar. Y estás escuchando eso hoy y alguna vez has tenido un sueño que parece más grande que la vida misma. Un sueño que no puedes explicar, pero que ha quedado grabado en tu corazón. Quiero que sepas algo. Dios podría estar eligiéndote para algo especial. Hay momentos en que el Señor planta un sueño en nuestra alma para dirigirnos hacia su propósito divino. Quizás has soñado con ayudar a los demás, construir algo significativo, viajar a un lugar desconocido, has tenido una visión de luz, agua o incluso de adoración. Puede que no entiendas por qué tuviste ese sueño, pero te aseguro que Dios no hace nada sin un propósito. Muchas veces nos sentimos inseguros de cómo interpretar lo que Dios nos muestra. Nos preguntamos, ¿fue realmente Dios o solo mi imaginación? Pero déjame decirte esto, cuando un sueño viene de Dios, lo sabrás. ¿Cómo? Porque ese sueño se alinea con su palabra, trae paz a tu espíritu y a menudo se repite o viene con confirmaciones. Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de orden, claridad y propósito. Es posible que te estés preguntando ahora mismo, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios me elegiría a mí para algo especial? Y mi respuesta es simple, porque Él te ama, no porque seas perfecto, no porque tengas todas las respuestas, sino porque su gracia es suficiente y sus planes para ti son más grandes de lo que puedes imaginar. En 1 Corintios 1:27 se nos dice, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios ambiciosos y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios no busca a los calificados, Él califica a los que llama. Tal vez te sientas como Moisés, quien dudó de su capacidad para liderar al pueblo de Israel. O como Gedeón, quien se escondió en un lagar pensando que no tenía nada que ofrecer. Tal vez te sientes como Pedro, quien falló repetidamente, pero a quien Jesús confió el liderazgo de su iglesia. Quiero que escuches esto claramente. Dios no te elige por tus habilidades o habilidades, se te elige por su propósito. Cuando Dios planta un sueño en tu corazón, lo hace porque tiene un plan específico para tu vida
un plan que glorificará su nombre y traerá bendición a los demás. Si estás aquí hoy, sientes que Dios te está hablando a través de este mensaje, no lo ignores. La Biblia dice en Hebreos 3:15, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios está llamando a hombres y mujeres a levantarse en esta generación y ser su luz en un mundo lleno de oscuridad. Y uno de los primeros pasos es prestar atención a los sueños que Él te da. Pero hay algo más que quiero que entiendas. Tener un sueño de Dios no significa que todo será fácil. José tuvo un sueño de grandeza, pero antes de verlo cumplido fue traicionado, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, nunca perdió de vista el propósito que Dios le había dado. Y cuando llegó el momento, nos lo levantó para cumplir su plan. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando Dios planta un sueño en nuestro corazón, habrá desafíos, pruebas y momentos de duda. Pero recuerda esto, si Dios te da un sueño, también te dará la fuerza para verlo cumplido. La pregunta que debes hacerte hoy no es si Dios tiene un propósito para ti, sino si estás dispuesto a responder a su llamado. Dios nunca nos obliga. Él nos da el libre albedrío para elegir, pero cuando decimos sí a su plan, experimentamos una paz y un gozo que el mundo no puede ofrecer. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante comienza cuando decimos sí a lo que Dios nos está llamando a hacer. Así que hoy, mientras reflexionamos sobre este tema, quiero invitarte a abrir tu corazón a lo que Dios pueda estar diciendo. Y has tenido un sueño que parece más que un sueño. Si hay algo en tu corazón que no puedes explicar, pero que sabes que es de Dios, no lo hipoteques, no lo ignores. Ahora busca su guía, pide confirmación en su palabra. Porque cuando Dios habla, su mensaje es claro, su propósito es eterno y su amor es inquebrantable. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a seguir el camino que Él tiene para ti? Si lo estás, prepárate, porque Dios hará cosas grandes y maravillosas en tu vida. A lo largo de la historia, Dios ha usado sueños para revelar su plan, guiar a sus siervos y preparar sus corazones para una misión mayor. Los sueños que vienen de Dios no son ordinarios, son extraordinarios, y cada uno de ellos lleva una semilla de propósito que cuando germina transforma no solo a la persona que lo recibe, sino también a quienes están a su alrededor. Tal vez hoy, mientras escuches esta palabra, recuerdes un sueño que ha quedado grabado en tu memoria, un sueño que aunque no entendiste completamente en su momento, sigue provocando una inquietud en tu corazón. ¿Podría ser ese sueño una señal de que Dios te está llamando? Quiero compartir contigo 7 tipos de sueños que a lo largo de las Escrituras y en nuestras propias vidas han demostrado ser llamados divinos. Si has tenido alguno de estos sueños, presta atención porque Dios podría estar preparándote para algo más grande de lo que puedes imaginar. ¿Alguna vez has soñado que estabas ayudando a alguien en peligro, levantando a una persona caída o guiando a alguien fuera de la oscuridad? Este tipo de sueño no es casualidad. Representa el corazón de Dios, quien es nuestro Salvador y Redentor. En el libro de Éxodo, Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Antes de que Moisés pudiera responder al llamado, tuvo que enfrentar sus propios temores y limitaciones. Quizás te identificas con Moisés, sientes que no eres lo suficientemente fuerte, preparado o digno. Pero cuando Dios da este tipo de sueños, también da la fuerza y los recursos para cumplir su propósito. Si has tenido un sueño donde rescatas, ayudas o levantas a alguien, podría ser que Dios te está llamando a ser un instrumento de su gracia y salvación en la vida de otros. Es posible que hayas soñado con un lugar que nunca has visto, un paisaje extraño, pero que te resulta familiar en lo profundo de tu espíritu. Este tipo de sueño indica que Dios está preparando tu corazón para un cambio, para una misión que aún no comprendes completamente. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela para ir a un lugar que Él no mostraría. Abraham no sabía dónde iba, pero obedeció porque confiaba en Dios. Tal vez sientes que estás en una etapa de transición en tu vida. Ese sueño de un lugar desconocido podría ser la manera en que Dios te dice, prepárate para algo nuevo. Estoy a punto de llevarte a un lugar donde cumplirás mi propósito. La luz en los sueños representa la presencia de Dios, su gloria y su guía divina. Cuando Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo, iba camino a Damasco, fue cegado por una luz resplandeciente que venía del cielo. Esa luz marcó el inicio de su transformación a ser un perseguidor de cristianos, a un apóstol de Cristo. Si has soñado con una luz brillante, podría ser que Dios está iluminando un camino para ti.
mostrándote que su presencia está contigo. Este tipo de sueño no es solo una revelación, es una invitación a caminar más cerca de Él, a dejar que su luz guíe cada paso de tu vida. El agua, especialmente movimiento, simboliza renovación, limpieza y vida nueva. En la Biblia, el agua es frecuentemente un símbolo de la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juancito 28, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si has soñado con agua que fluye, un río, un arroyo o incluso una cascada, podría ser que Dios está trabajando en tu corazón para purificarte, renovarte y prepararte para un nuevo comienzo. Este tipo de sueño es una señal de que Dios quiere llenar tu vida con su Espíritu, para que pueda ser una fuente de bendición para otros. Soñar con una batalla, con enfrentamientos o luchas puede ser una experiencia inquietante, pero también es un llamado poderoso. Este tipo de sueño indica que estás siendo preparado para una guerra espiritual. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Si has tenido un sueño de batalla, es posible que Dios te esté llamando a ser un intercesor, alguien que ora fervientemente por la victoria en las vidas de otros. Dios necesita guerreros espirituales, hombres y mujeres dispuestos a ponerse la armadura de Dios y luchar en oración por su reino. Si has soñado con construir algo como una casa, un puente, incluso una ciudad, este tipo de sueño simboliza un llamado a edificar el reino de Dios. En Nehemías vemos cómo Dios puso en el corazón de Nehemías el deseo de reconstruir los muros de Jerusalén. Este tipo de sueño es un recordatorio de que Dios te está llamando a ser un edificador, alguien que trabaja para fortalecer la iglesia, la comunidad e incluso tu propia familia. Tal vez Dios te está llamando a crear algo nuevo, a emprender un ministerio, a desarrollar un proyecto que traerá gloria a su nombre. Por último, si has soñado con un momento de adoración donde estás cantando, alabando simplemente en la presencia de Dios, este tipo de sueño es una invitación a una relación más profunda con Él. La adoración es el lenguaje del cielo y Dios nos llama a ser adoradoras en espíritu y en verdad. Tal vez has sentido que este sueño es solo un reflejo de tu amor por Dios, pero es más que eso. Es un recordatorio de que fuiste creado para adorar, para glorificar a tu Creador y para ser un testimonio de amor y fidelidad. Estos 7 sueños son más que imágenes en tu mente, son mensajes divinos que Dios usa para tocar tu corazón, guiar tus pasos y prepararte para su propósito. Si has tenido alguno de estos sueños, no los ignores. Ahora, busca la dirección de Dios y pídele que te revele lo que significa. Recuerda que Dios no hace nada por casualidad. Cada sueño que viene de Él es una pieza del gran rompecabezas de su plan para tu vida. Cuando Dios llama, Él equipa. No importa cuán grande o imposible parezca el sueño, su poder es suficiente para llevarlo a cabo. Si hoy te encuentras reflexionando sobre un sueño que has tenido, abre tu corazón y dile al Señor, aquí estoy, envíame a mí. Porque cuando respondes al llamado de Dios, Él te llevará a lugares que nunca imaginaste y te usará para impactar vidas de maneras que nunca creíste posibles. Dios está obrando en ti incluso mientras escuchas estas palabras. Confía en Él, porque los sueños que vienen de Dios son siempre el principio de algo glorioso. Discernir el significado detrás de un sueño es uno de los grandes desafíos y privilegios en la vida de aquellos que buscan seguir la voluntad de Dios. Cuando un sueño viene de Dios, a menudo trae consigo una mezcla de asombro, intriga y a veces confusión. Es natural preguntarnos, ¿es este sueño realmente de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer con esto? Esta pregunta son el comienzo de un viaje espiritual profundo donde el creyente es llamado a buscar la voz de Dios con humildad. Lo primero que debemos entender es que no todos los sueños provienen de Dios. Algunos son simplemente un reflejo de nuestras preocupaciones diarias, nuestras emociones o incluso nuestras experiencias recientes. Sin embargo, los sueños que vienen de Dios son diferentes, tienen un propósito eterno, se alinean con su palabra y nos llevan a una relación más profunda con Él. El primer paso para discernir un sueño es llevar la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía suprema y cualquier mensaje que venga de Dios siempre estará en armonía con lo que ya ha revelado en las Escrituras. Si un sueño contradice los principios bíblicos, podemos estar seguros de que no proviene de Él.
La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios utilizó sueños para hablar a su pueblo, desde José, el hijo de Jacob, hasta Daniel y los profetas. En cada caso, los sueños no solo revelaron el plan de Dios, sino que también guiaron a las personas hacia una mayor obediencia y confianza en Él. Por lo tanto, cuando tengas un sueño que consideras significativo, pregúntate, ¿cómo se alinea este sueño con la palabra de Dios? ¿Me está llamando a acercarme más a Él o a alejarme de su propósito? El segundo paso es llevar el sueño en oración a los pies de Dios. La oración es el medio por el cual podemos buscar claridad y sabiduría divina. A menudo, cuando oramos sobre un sueño, Dios nos da paz en nuestro corazón o nos guía hacia una comprensión más profunda de lo que quiere decir. En Jeremías 36:3, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo es un recordatorio de que Dios desea revelarnos su voluntad, pero debemos estar dispuestos a buscar su rostro con sinceridad y paciencia. Daniel es un ejemplo poderoso de alguien que buscó a Dios fervientemente en oración para entender un sueño. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie podía interpretar, Daniel oró y ayunó y Dios le reveló el significado. Este acto de fe no solo salvó la vida de Daniel y sus compañeros, sino que también glorificó a Dios ante toda Babilonia. Y está luchando por entender un sueño, haz como Daniel. Ora con fe, busca la guía de Dios y confía en que Él te dará la respuesta en su tiempo. Otro aspecto importante para discernir un sueño es prestar atención a la paz que trae a nuestro espíritu. Cuando un sueño viene de Dios, aunque su significado no sea completamente claro, a menudo sentimos una paz profunda que trasciende nuestra comprensión. Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es una confirmación del Espíritu Santo de que estamos en el camino correcto. Además, Dios a menudo confirma un sueño a través de otras personas, circunstancias o eventos. Puede ser que al compartir tu sueño con un mentor espiritual o un amigo de confianza recibas una perspectiva que confirme lo que Dios te está diciendo. También podrías descubrir que el mensaje de tu sueño se alinea con algo que escuchas en una predicación, lees en la Biblia o incluso experimentas en tu vida diaria. Estas confirmaciones son señales de que Dios está obrando y de que su mensaje es real. Sin embargo, debemos ser cuidadosos para no asumir que cada sueño significativo proviene de Dios. A veces nuestros propios deseos, temores o experiencias pueden influir en lo que soñamos. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre un sueño humano y un sueño divino? Los sueños que vienen de Dios suelen ser persistentes o repetitivos. Por ejemplo, el faraón de Egipto tuvo 2 sueños similares, lo que fue una señal de que Dios estaba firmemente decidido a cumplir lo que había revelado. Además, los sueños divinos suelen tener un enfoque claro, incluso si su significado no se comprende de inmediato. No están llenos de caos o confusión, sino que transmiten un mensaje que resuena profundamente en nuestro espíritu. Finalmente, los sueños de Dios a menudo nos llaman a una acción o respuesta. No son simplemente experiencias pasivas, sino invitaciones a hacer algo, ya sea buscar a Dios más profundamente, tomar una decisión específica o prepararnos para una misión futura. Una de las mayores pruebas al discernir un sueño es esperar el tiempo de Dios. Muchas veces Dios nos da un sueño, pero no se cumple de inmediato. Esto puede ser frustrante, pero también es una oportunidad para crecer en fe y paciencia. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños de grandeza cuando era joven, pero pasó años como esclavo y prisionero antes de que esos sueños se hicieran realidad. En ese tiempo de espera, Dios estaba moldeando su carácter y preparándolo para la responsabilidad que tendría como líder de Egipto. Si hoy estás esperando que un sueño de Dios se cumpla en tu vida, no te desesperes. Recuerda que su tiempo es perfecto y Él está obrando detrás de escena para preparar el camino. Eclesiastés 3:1 nos dice, nos dicta su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Confía en que mientras esperas, Dios está trabajando en tu corazón, fortaleciéndote, guiándote hacia el propósito que ha preparado para ti. En resumen, discernir el significado detrás de un sueño es un proceso que requiere fe, paciencia y obediencia. No siempre tenemos todo inmediato, pero cuando confiamos en Dios y buscamos su guía, Él es fiel para revelarnos lo que necesitamos saber en el momento adecuado.
Si hoy estás reflexionando sobre un sueño que has tenido, no lo ignores. Llévalo a Dios en oración, busca confirmación en su palabra y confía en el Espíritu Santo para guiarte. Porque cuando Dios habla, su mensaje siempre es claro, su propósito es eterno y su amor por ti es inquebrantable. Cuando Dios planta un sueño en el corazón de una persona, ese momento se convierte en un punto de inflexión en su vida. Es como una semilla que comienza a germinar esperando el terreno fértil de la obediencia para crecer y dar fruto. Pero ¿qué hacemos cuando sentimos ese llamado? ¿Cómo respondemos cuando Dios en su infinita sabiduría nos muestra un propósito que parece más grande que nosotros mismos? Responder al llamado de Dios no siempre es fácil y requiere fe, valentía y un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando el camino no es claro. Hoy exploraremos cómo responder a ese llamado divino, cómo dar ese primer paso en el viaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y cómo confiar en que Él caminará con nosotros en cada etapa del camino. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios. Cada uno de ellos enfrentó desafíos, dudas y temores, pero también experimentaron el poder transformador de caminar en obediencia. Pensemos en Abraham, a quien Dios llamó a dejar su tierra y su parentela para ir a un lugar que Él le mostraría. Abraham no sabía exactamente a dónde iba, pero obedeció porque confiaba en Dios que lo llamaba. En Hebreos 11:8 se nos dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que haría recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La fe de Abraham no estaba en sus propias habilidades ni en su comprensión del plan, sino en la fidelidad de Dios. Su obediencia marcó el comienzo de una nación y el cumplimiento de las promesas divinas. De manera similar, responder al llamado de Dios comienza con un acto de fe. Cuando Dios nos da un sueño, a menudo lo hace de una manera que desafía nuestra zona de confort. Puede llamarnos a salir de lo familiar, a abandonar nuestras propias ambiciones o a enfrentar situaciones que parecen imposibles. Esto no es porque Dios quiera hacernos la vida difícil, sino porque quiere que dependamos completamente de Él. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellas. Cuando decimos sí al plan de Dios, estamos declarando que creemos que su poder es suficiente para llevar a cabo su propósito en nuestra vida. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con obstáculos que intentan desviar nuestra atención y hacernos dudar del llamado de Dios. El primer obstáculo es el miedo. Moisés, uno de los grandes líderes de la Biblia, luchó con el miedo cuando Dios lo llamó a Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés se sentía inadecuado y lleno de excusas. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? Éxodo 3:1, pero Dios no lo dejó en su inseguridad. Le dijo, yo estaré contigo. Esta promesa no solo fue para Moisés, también es para nosotros. Cuando Dios nos llama, no lo hace basándose en nuestras capacidades, sino en su poder y presencia. Él no nos deja solos y su Espíritu nos guía, nos fortalece y nos equipa para cumplir su propósito. Otro obstáculo que enfrentamos al responder al llamado de Dios es la duda. Muchas veces preguntamos, ¿es esto realmente de Dios? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué pasa si fracaso? Estas dudas son normales, pero no deben detenernos. Recordemos la historia de Aarón. Cuando Dios lo llamó a salvar a Israel de los madianitas, Gedeón dudó de su capacidad y pidió repetidas señales para asegurarse de que realmente era Dios quien lo llamaba. Aunque su fe era débil al principio, Dios tuvo paciencia con él y lo usó para liderar una gran victoria con un ejército pequeño. Esto nos muestra que no necesitamos tener una fe perfecta para responder al llamado de Dios, solo necesitamos estar dispuestos a dar el primer paso. Y Dios hará el resto. Responder al llamado de Dios también requiere acción. Un sueño de Dios no es solo para ser contemplado, es para ser vivido. José, el hijo de Jacob, no solo soñó con grandeza, trabajó fielmente en cada etapa de su vida, incluso cuando enfrentó traición, esclavitud y prisión. Su obediencia en lo pequeño lo preparó para el gran propósito que Dios tenía para él. Jesús nos enseña este principio en Lucas 10:10, que en lo muy poco, también en lo más es fiel. A veces Dios nos llama a tomar pequeños pasos de fe antes de revelarnos el cuadro completo. Estos pasos pueden parecer insignificantes, pero cada uno de ellos es parte del plan mayor de Dios. Cuando somos fieles en lo pequeño, demostramos que estamos listos para lo grande. Además, responder al llamado de Dios significa estar dispuesto a enfrentar la oposición.
Cuando Nehemías respondió al llamado de reconstruir los muros de Jerusalén, enfrentó burlas, amenazas y desafíos. Pero su confianza estaba en Dios, no en las circunstancias. En Nehemías 4:14, su paso pueblo, no les tengáis miedo y acordaos del Señor, grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Cuando obedecemos a Dios, el enemigo a menudo intenta desanimarnos o detenernos. Pero no debemos temer porque el mismo Dios que nos llama también nos defiende y nos da la victoria. Finalmente, responder al llamado de Dios requiere una entrega total. Jesús dijo en Lucas 9:2-3, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto significa que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros propios planes y deseos para abrazarnos de Dios. Esta entrega no es una pérdida, es una ganancia. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, Él la transforma y la usa para su gloria de maneras que nunca podríamos imaginar. María, la madre de Jesús, es un ejemplo hermoso de esta entrega. Cuando el ángel le anunció que daría luz al Salvador, su respuesta fue: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:3. Su disposición a obedecer permitió que el plan de redención de Dios se cumpliera a través de ella. Responder al llamado de Dios no es fácil, pero ese camino hacia una vida plena es significativa. Cuando decimos sí a su plan, experimentamos su poder, su paz y su propósito como nunca antes. Si hoy sientes que Dios te está llamando, no lo ignores. Puede que no tengas todas las respuestas, pero recuerda que no estás solo. El Dios que te llama es el mismo que te guiará, te fortalecerá y te equipará para cumplir su propósito. Confía en Él, da el primer paso y prepárate para ver cómo su plan se desarrolla en tu vida de maneras que superan todo lo que podrías imaginar. Responder al llamado de Dios, entender el propósito detrás de un sueño divino y caminar en obediencia, no es solo un evento momentáneo, es el comienzo de una vida transformada. Cuando Dios habla a través de un sueño, su intención no es simplemente captar nuestra atención, sino invitarnos a un viaje de fe, de confianza y de comunión con Él. Pero al final de todo, cuando hemos discernido su voz, respondido a su llamado y comenzado a caminar en su propósito, nos enfrentamos a la pregunta más importante: ¿viviremos cada día en la plenitud de su plan? Hoy quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre esta pregunta, porque el llamado de Dios no es solo para una temporada, es un compromiso para toda la vida, una rendición diaria de nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad, su perfecta voluntad. La historia de la humanidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un testimonio del amor incansable de Dios por su creación y de su deseo de que vivamos en comunión con Él. Cuando Dios creó a Adán y Eva, su propósito no era solo que cuidaran Edén, sino que vivieran una relación íntima con Él. Pero cuando el pecado entró en el mundo, esa comunión se rompió. Desde entonces, Dios ha estado llamando a la humanidad de regreso a Él a través de profetas, líderes, sueños y finalmente a través de su Hijo y Jesucristo. Hoy el llamado sigue siendo el mismo: volver a Él, caminar en su luz y ser parte de su plan redentor para el mundo. Al cerrar este mensaje, quiero recordarte que el sueño que Dios te ha dado no es el final, no el comienzo de algo mucho más grande. Ese sueño es una pieza de rompecabezas del propósito eterno de Dios. Puede parecer pequeño e insignificante en comparación con los desafíos del mundo, pero en las manos de Dios, incluso las cosas más pequeñas tienen un impacto eterno. ¿Quién hubiera pensado que un joven pastor de ovejas como David podría convertirse en el rey de Israel y el antecesor del Mesías? ¿Quién hubiera imaginado que un carpintero de Nazaret llamado Jesús sería el Salvador del mundo? Esto nos muestra que no importa cuán ordinario nos sintamos, Dios puede usarnos para su gloria si estamos dispuestos a obedecer. En este momento, quizás te encuentres en una encrucijada. Tal vez has sentido el llamado de Dios, pero el miedo, la duda, las circunstancias te han detenido. Quiero que sepas que no estás solo. Dios no solo te llama, también camina contigo en cada paso del camino. Jesús mismo dijo en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa no es solo para los discípulos de hace 2000 años, es para ti, aquí y ahora. No importa cuán incierto o difícil parezca el camino, su presencia es tu fortaleza y tu guía. Si hay algo que quiero que te lleves de este mensaje, es esto: no ignores el llamado de Dios.
Lo postergo es lo que Él te está pidiendo. En Hebreos 3:15 la Escritura nos dice, y oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios está hablando, tocando a la puerta de tu corazón, invitándote a confiar en Él y a dar el siguiente paso. Puede que ese paso sea pequeño, como pasar más tiempo en oración, buscar su dirección en la palabra o compartir tu sueño con un mentor espiritual. O puede que sea un paso grande como cambiar de dirección en tu carrera, comenzar un ministerio o reconciliarte con alguien. Cualquiera que sea el paso, da ese primer paso en fe sabiendo que Dios ya ha preparado el camino para ti. Recuerda también que responder al llamado de Dios no significa que todo será fácil. Habrá pruebas, desafíos y momentos de incertidumbre, pero en medio de todo, Dios será tu refugio y tu fortaleza. Isaías 4:1 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa de un Dios fiel que nunca abandona a los suyos. Hoy, mientras reflexionas sobre lo que hemos hablado, quiero invitarte a tomar una decisión. Tal vez has estado esperando una señal, una confirmación de que el sueño que has tenido es realmente de Dios. Permíteme decirte esto, el hecho de que estés aquí escuchando este mensaje no es una coincidencia. Dios te está hablando. Él te ha traído a este momento para recordarte que eres amado, que eres elegido y que tienes un propósito en su reino. No dejes pasar esta oportunidad. Entrégale tu corazón, tus planes y tus sueños, y permítele usarlos para su gloria. Mientras cerramos, quiero orar contigo. Señor, te damos gracias por hablar a nuestros corazones hoy. Gracias por los sueños que has plantado en nosotros, por el llamado que nos has hecho y por la promesa de que caminarás con nosotros en cada paso del camino. Padre, te pedimos que nos des el valor para responder a tu llamado, la fe para confiar en tu plan y la paciencia para esperar tu tiempo perfecto. Ayúdanos a discernir tu voz y obedecer con un corazón dispuesto. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para cumplir tu propósito eterno. En el nombre de Jesús, amén. Si hoy has sentido que Dios te está hablando, no lo ignores. Busca su rostro, habla con alguien de confianza y comienza a caminar en el propósito que Él tiene para ti. Porque cuando respondemos al llamado de Dios, no solo encontramos nuestra verdadera identidad, sino que también experimentamos el gozo y la paz de vivir en su perfecta voluntad. Él te ha llamado, Él te guiará y Él cumplirá su propósito en ti. Confía en Él y prepárate para ver cómo Dios obra en tu vida de maneras que superan todo lo que podrías imaginar. Esta es su promesa para ti y Él es fiel para cumplirla.